Una consideración también que no dije al principio es que no queremos que cuando usted esté en esta serie usted se acuerde de algún pastor que tuvo antes y diga, con razón, no era apto o era pendenciero o era tal cosa. Lo que queremos, mis hermanos, es que usted nos ayude a nosotros. Los pastores en esta iglesia son, hermano, puedes levantar la mano porque pronto algunos no te conocen. Levante su mano derecha. Pastor Alejandro y mi persona Ángel Miranda. Somos pastores por la misericordia del Señor en este lugar, en esta iglesia local. Y nosotros sabemos y aspiramos y deseamos que el Señor siga levantando a hombres conforme a su palabra, conforme al corazón del mismo Señor, para que puedan también ser pastores en este lugar o para que puedan ser diáconos, porque también más vamos a hablar posteriormente de los diáconos. No obstante, mis hermanos, cuando hablamos de cada uno de los requisitos, es porque queremos que ustedes nos vean a nosotros, porque sabemos que no somos perfectos, sabemos que no tenemos absolutamente toda la perfección en todo lo que hacemos, y precisamente por eso es bueno que a veces nos puedan los hermanos considerar en muchas de las cosas que están viendo nosotros, pero también sumado a eso es que usted pueda saber de que si hay alguna persona que usted pudiera considerar pastor, es considerando qué cosa es la que tiene un pastor, porque muchas veces cuando vemos a alguien que domina la escritura decimos, él es pastor. ¿Por qué? Si un creyente debería trazar bien la palabra de verdad. Eso no es de un pastor únicamente. Todo creyente debería tener esa consideración. De manera que no es eso lo único que podemos ver de un pastor. Hay muchas otras cosas y son las que hemos venido hablando. Así que hoy tenemos ante nosotros este asunto de él debe ser apto para enseñar. El pueblo del Señor, mis hermanos, está fundado en la verdad de las Escrituras. Es la voluntad del Señor cimentar a su pueblo. Permítame, ¿cómo yo logro arreglar esto que me tiene triste? Espero que ahí de pronto dure un ratico más. El pueblo del Señor está fundado en la verdad de las Escrituras. Es la voluntad del Señor cimentar a su pueblo sobre la roca fuerte de su palabra. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, por ejemplo, que son las palabras de Jesús a su reino, a los ciudadanos de su reino, a su pueblo, sobre el final él dirá que hay dos cimientos. Los dos cimientos son una roca y una tierra. Aquel que escucha las palabras del Señor y las va a poner en obediencia es aquel que puso su casa sobre la roca, que son las palabras de Jesús. Pero aquel que simplemente ignora la palabra de Jesús es el que pone su casa sobre una arena que vendrá cualquier viento y tempestad y se la terminará llevando. Así que el pueblo de Dios sabe la necesidad que tiene de ser cimentado en el cimiento correcto, en el cimiento fuerte, que es la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos que el pastor enseñe la palabra del Señor, porque el pueblo del Señor vive por la palabra del Señor. Si el pueblo del Señor debe estar fundado en las palabras de su Señor, es necesario entonces que quienes supervisan a la comunidad deben ser capaces de guiarla y protegerla por medio de la enseñanza de las Escrituras. Se hace necesario. En Hechos 20, versículos 28 al 31, Pablo, quien es pastor también, da esta consideración a otros pastores. A veces se nos olvida que Pablo también era un pastor y lo pensamos como que no, él tiene un ejercicio de apóstol y únicamente eso. Este hombre también era un pastor. Él dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Si usted hace un pequeño extracción de los verbos que utiliza Pablo, se va a dar cuenta que todos tienen que ver con el tema de que él estuvo enseñando y que vendrán otros que van a enseñar cosas vanas, cosas falsas, y él dice, tenemos que contrarrestar. Cuando yo no esté, ustedes tienen que estar alerta, recordando lo que yo hice con ustedes por más de 3 años. De modo que está el asunto de la instrucción, de la enseñanza en el corazón de un apóstol que ya sabe que está dentro de sus últimas, o por lo menos que al menos allí él sabe que no va a regresar. Los pastores o ancianos deben pastorear el rebaño de Dios alimentándolos con el alimento que ellos realmente necesitan. Yo nunca he visto una persona, salvo que se le presente alguna cosa rara allí,
Pero yo nunca he visto una persona que tenga un perro como mascota que busca alimento para gatos cuando va a comprar. Él compra alimento para perro, para el animal doméstico que tiene. Mis hermanos, si el pueblo del Señor se alimenta con la palabra de Dios, nosotros debemos saber que con eso es que tenemos que alimentarlo. No tenemos que buscar cualquier otra cosa para alimentarlo. El pueblo del Señor, el alimento que necesita es el Señor y su palabra. Por tal razón, cuando Pablo le escribe a Tito y a Timoteo en cuanto a los requisitos que deben tener aquellos líderes, estos pastores, estos ancianos, es lo que dice es, deben ser aptos para enseñar. Solo así ellos podrán cumplir con la tarea de alimentar a las ovejas. Y aquí podría decir entonces cualquiera, y de manera no curiosa, pero de manera sincera, aquí hay muchos hermanos que son maestros, que son profesores en su día a día. Ese es su oficio. Se pueden decir, bueno, entonces yo soy apto para enseñar. El asunto que aquí estamos considerando y que tenemos que considerar es que el apto para enseñar obviamente incluye el apto para enseñar la palabra de Dios, apto para enseñar la escritura, las sagradas escrituras. Y eso es con lo que se alimenta el pueblo del Señor. La aptitud, mis hermanos, la aptitud, habilidad o competencia para enseñar incluye al menos 3 elementos básicos. Estos 3 elementos básicos ahorita los describiremos un poco más, pero son los que pudiéramos considerar de que este apto para enseñar involucra. Él involucra estos 3 aspectos o 3 características. Una de ellas es el conocimiento de las Escrituras. La siguiente es disposición para enseñar. Y la tercera, habilidad para comunicar. Una tiene que ver con lo que él va a decir, otra tiene con la disposición de él para decirlo, y la otra tiene que ver con la habilidad para poder decirlo o comunicarlo. Esto no significa que un anciano debe ser un elocuente orador, un conferencista dinámico, de esos que te energizan de tanto hablar y de tanto sacudirte el escenario, que parece como si estuvieran haciendo un show, ¿no? Y tú dices, increíble cómo domina el escenario. Y a veces pensamos que eso debería ser la consideración mayor. O un maestro sumamente dotado en las herramientas lingüísticas o idiomáticas, como dominar el hebreo, el griego, su idioma donde se está expresando, como que en este caso nuestro el español. Esa persona debe ser alguien que domine perfectamente eso. Si buscáramos eso, mis hermanos, tendríamos contados ministros del Señor, porque realmente alguien con esas características no es común. Alguien que tenga todos estos elementos no es alguien común. ¿Existen? Sí, existen, es verdad, pero son muy pocos. Sin embargo, mis hermanos, aquí existe algo que nosotros debemos considerar. Y es, no compares, y estoy hablando de los pastores, no nos comparemos con otros hermanos que tienen que ver no su capacidad humana, sino que tiene que ver más bien con el asunto de la dotación que el Señor le ha dado. Dios lo dotó a él con un don particular y especial. Cuando usted ve a algunos hermanos que leen los libros de ellos, que usted observa sus escritos o que usted puede escuchar sus sermones, usted podría decir, yo estoy delante de alguien que tiene una dotación especial. Y a veces decimos, no hombre, yo creo que si el pastor de mi iglesia se esforzara un poquito más, él fuera así, pero es que de pronto él es perezoso. Como si todo tuviera que ver simplemente con la iniciativa humana y con la capacidad nuestra para empeñarnos a hacer todas las cosas. Entonces hay personas incluso, y voy a poner un ejemplo fuera de esto para poder darme a entender. Cuando salió por allá en los 80 el fisicoculturista Arnold Schwarzenegger, que salió todo musculoso y que todo el mundo se sorprendía con él, estaban delante de una persona que era un fenómeno, tenía una capacidad física distinta a los demás, y eso lo hizo que él destacara por encima de ellos. Entonces, por más que otros se esforzaran a querer hacerlo, no podían porque no tenían esa capacidad genética que él sí tenía. Lo mismo a veces nos damos cuenta que hay personas que sí es verdad, porque vamos a hablar acerca de lo que tiene que esforzarse el pastor, pero muchas veces por más que él lo intente, él no puede ver como su ejemplo un predicador famoso, sino que su ejemplo y su guía, su dirección y su meta es el Señor Jesucristo. Y en eso es que nosotros estamos creciendo. A veces podríamos estar delante de un hombre con poca elocuencia, pero con un carácter y humildad tremenda. Él siempre vive en sometimiento al Señor y tiene una piedad tremenda que siempre reconoce al Señor en todos sus caminos, pero tal vez no tenga la elocuencia, pero el Señor le ha dotado de otra cosa que es también necesaria e importante. Así que ni el predicador
ni los que lo observan deberían estar comparándolo con otra persona, sino comparándolo con aquel que debemos todos ser comparados. Y es allí por eso que nosotros consideramos que su carácter ha de ser probado y debe ser entonces en este caso incorruptible en lo que hace, o como ahorita leíamos, debe ser irreprochable en lo que hace. Lo que se nos pide, mis hermanos, y es en base a eso que se debe medir la capacidad para enseñar de un anciano o pastor, es que él debe conocer la Biblia y ser capaz de enseñarla a otros. Cuando vemos en Timoteo la lista de requisitos, se nos dice apto para enseñar, y como dije hace un instante, en Tito se nos dice que él debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un anciano, mis hermanos, entonces debe poder abrir su Biblia y exhortar y animar a otros en base a ella. También debe poder discernir la falsa doctrina y refutarla con las escrituras. Eso es el llamado en este sentido de ser apto para enseñar. La palabra de Dios es la que produce el crecimiento en la iglesia y la protege del engaño. Por eso los ancianos, los pastores, deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios, porque es la que las va a proteger, es la que va a servir también como cerco para que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas no penetren en el corazón de esta comunidad. Así que para ello, lo que necesita un anciano es conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios, y es la primera característica que quisiera consideráramos en esto de apto para enseñar, el conocimiento de las escrituras. El principal fundamento de un pastor, hermanos, es la palabra de Dios. Esto hace necesario que el ministro retenga fiel y firmemente la palabra de Dios. Este requisito es indispensable para cumplir la tarea de exhortar con sana enseñanza. Él debe también saber que en su función, como lo vimos en Tito, él debe refutar a los falsos maestros. Y esto no es que él se va a poner como un pregonero allá afuera y buscar dónde están los falsos maestros y denunciarlos, sino que desde su fiel enseñanza al Señor, al mismo tiempo él está condenando a aquellos que enseñan falsamente. Es decir, que el pastor necesita conocer la palabra para enseñar a otros, lo que también implica una labor de convencimiento en aquellos que niegan la verdad. El pastor necesita ser capaz de declarar los principios de la fe cristiana cuando anuncia y cuando predica a aquellos que le escuchan. El pastor debe conocer la palabra de Dios, debe manejarla con precisión. Y aquí tenemos a Pablo hablándole a Timoteo acerca de eso. En la segunda carta, versículo 15, el capítulo 2 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este asunto de usar bien, de trazar bien, tiene que ver con precisión. Como cuando un cirujano toma un bisturí y va a hacer una incisión, que él lo traza delicadamente y finamente para que ésta pueda estar en el lugar donde él necesita estar. De esa manera, nosotros los pastores somos llamados a trazar la palabra de verdad. La palabra precisión en el original es ortotomeo. Y esto implica cortar derecho, que no se desvía para la derecha o para la izquierda, que no tergiverse el contenido del texto y que al enseñarlo lo hace tan apegado al texto como sea posible. Y eso está llamado un pastor, a conocer la escritura y a trazarla bien, rectamente, no delicadamente, rectamente, sin tacha, no desviarse ni a un lado ni al otro. Lo que le dice Pablo a Timoteo implica todo esto. Y es lo mismo que se nos dice hoy a los pastores y a los maestros también, y a los candidatos o futuros candidatos al ministerio. Traza bien, traza fiel la palabra de verdad. ¿No les ha pasado incluso a ustedes, mis hermanos, que tal vez no van a enseñar como maestro, que usted leyó el texto? Dijo el hermano ese día: vamos a leer, ya saben, este es el texto de nuestro día de hoy o de la semana siguiente, y usted vino, se puso juicioso y estudió durante la semana, leyó el texto y usted dice: ya sé de qué trata esto. Y de repente cuando llega el sermón, el domingo, pareciera como que todo lo que usted dijo estuvo mal y se fue la enseñanza por otro lado. Porque a veces el mismo pastor, no crea, también le pasó lo mismo. Es probable que el predicador ese día dijo: ya me lo sé. Pero cuando empiezas a trazar y empiezas a acabar y empiezas a ir delicadamente rumiando el texto, comiendo el texto, te das cuenta
que había muchas cosas que no habías considerado y solamente en la superficie te pareció que era tremendo lo que veías, que era increíble lo que estaba allí. A lo lejos, en alta mar, de no ser porque bote ese chorro así, una persona puede ver una ballena poner su lomo y puede decir, ¡tierra firme! O yo qué sé, puede ver un pedazo de roca. Pero cuando estás cerca que te das cuenta que era un animal vivo, un ser vivo. Del mismo modo, nosotros podemos estar aquí creyendo que estamos viendo cualquier cosa, pero cuando escudriñamos, cuando nos interiorizamos, cuando entramos en el texto, es que percibimos que lo que probablemente creíamos que decía no era eso, porque estábamos dejando de considerar el contexto y para poder llegar a conocer el contexto se necesitan horas y horas de estudio dentro de la palabra del Señor. Refiriéndose a esto, el pastor Miguel Núñez, y lo cito, dice lo siguiente. Cuando prediques, recuerda que te encuentras ante un texto que representa la mente de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios. A que no es cualquier cosa. Y como predicador deberíamos temblar ante estas palabras, mi hermano. Mi hermano, que enseñan, lo que enseñan en eco. Esta Wolfram se me escondió hasta detrás de la hermana. Lo que enseñan en eco. También, porque esto también incluye a lo que enseñan en diferentes cosas. Cuando predicas, recuerda que te encuentras ante un texto que representa la mente de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios. No es cualquier cosa. Deberíamos saber lo que voy a decir es lo que Dios mismo me manda a decir. El pastor MacArthur también al respecto dice, un anciano debe ser un maestro con gran habilidad que trabaja arduamente en sus estudios y la proclamación de la palabra. Trabaja arduamente en sus estudios. Hay y esto simplemente voy a citar de manera general, hay una serie de entrevistas que se hicieron durante un tiempo, sobre todo fue en pandemia, que un amigo fue el que hizo esas entrevistas y le hizo entrevista a varios pastores, muchos de ellos famosos, o bueno, famosos no, conocidos, y ellos decían cuánto tiempo tardaban en preparar un solo sermón, el sermón dominical. Y en el mínimo caso eran 8 horas y en el que más hacía duraba hasta 16, 18, 20 y algo de horas. Hay textos que son más difíciles que otros. Hay textos que la estructura, por más que sabemos qué quiere decir el texto, no llega y cuestan lágrimas y cuestan tener que levantarte de la silla, volverte a sentar, levantarte de la silla, volverte a sentar y pierdes la cuenta de las veces que haces eso, que te levantas a tomar agua, que te levantas a hacer tal cosa. Y perdóname, estoy contando una incidencia. Estoy contando algo que vivo. De hecho, esta semana hablándolo con Alejo me decía, mi hermano, esta puede estar levantadas y sentadas, esto puede estar veces que le tocó un sermón desde el que, les digo algo, el sermón de esto, yo creo que es el que, y estamos en las manos del Señor, y mi hermano está en las manos del Señor, pero creo que ha sido el sermón por el que más hemos estado orando desde hace bastante tiempo, porque nosotros lo pudimos ver, se acerca de ese texto. Y veníamos desde antes de como de Génesis 21, ya lo veíamos, lo disamos. No sabemos a quién le toca, pero se acerca. Y estamos orando porque a quien le corresponde el Señor le use para ser fiel al texto. De modo que hay textos que nos enfrentamos, mis hermanos, que son difíciles, pero tenemos el mismo compromiso. Trazar. No es que el fácil le digamos, esto está papaya, esto ya me lo sé. Hermano, siempre pasa que incluso me ha sucedido que creo que las más cosas que me ha enseñado ha sido la serie de encuentros con Jesús, es lo que más ha enseñado, pero cada vez que nos enfrentamos a un nuevo, otra vez a recordar el encuentro con Jesús, me sorprendo con algo nuevo. Y yo soy muy animoso. Y mi esposa sabe que yo me pongo a brincar cuando encuentro algo y me voy corriendo y voy muy contento. Sobre todo cuando veo un texto a Cristo siendo expresado. Para mí eso me emociona muchísimo. Y cuando hablamos de esto, mis hermanos, de conocer la Escritura, no requiere simplemente de que hoy te sentaste, pensaste y dijiste, yo veo que todos están enfermos, vamos a buscar un texto aquí que hable de enfermedad. Nos paramos aquí, todo el tiempo estoy hablando de enfermedad. Confía en el Señor, enfermo. Vamos para arriba, párate de esa cama. Mis hermanos, hay que trazar fielmente la palabra de verdad. Y eso requiere de que el pastor conozca la Escritura, y para conocerla no es que él ya se la sabe, es que semana a semana, mi hermano, cuando usted nos pregunta, hermano, yo nunca había visto eso así, muchas veces la probable respuesta es, mi hermano, yo tampoco. Es que yo lo estudié esta semana, o vengo estudiando apenas 2 semanas, pero se sumergió. Lo que hizo fue colocarse un snorkel
y sumergirse y empezar a bucear, e ir más profundo. Y eso es lo que sucede probablemente semana a semana en la preparación de un sermón o de una enseñanza. Y quiero también aclarar que aunque más he hablado de predicación, también tiene que ver con este asunto de conocer la palabra, también tiene que ver con grupos de discipulado, con consejerías, con momentos donde el pastor usa la escritura para enseñar a otros. Ahí él debe dominarla. No es que cuando estamos frente a algo que simplemente fue un consejo de un hermano, bueno, la escritura dice que confiemos en el Señor, pero mi hermana, ¿qué por ahí de estrategia tienes para hacer? No, tiene que aconsejar también ese hombre, ese varón, ese pastor, con la palabra del Señor. Así que mis hermanos, Dios no requiere que su revelación sea manejada a la ligera. Por tanto, es menester del pastor y los aspirantes al ministerio a que trabajen arduamente en escudriñar las Escrituras y conocerla a profundidad. Eso debemos esperar de los pastores y de los aspirantes, que ellos tengan esta capacidad, que tengan este deseo y esta búsqueda insaciable de conocer la palabra del Señor, pero también que tengan una disposición para enseñar, y es otra característica que debemos considerar en este que es apto para enseñar, su disposición para enseñar. Parece que todos los pastores estuvieran o deberían estar siempre en estado disponible. Parece que los pastores siempre estuvieran como no estado de WhatsApp, sino estado de sus vidas disponible. Parecería que siempre deberían estar así, como si ellos debieran estar allí para toda situación. La realidad es que esto no es, ni tampoco debe ser así nunca. El pastor obviamente necesita descansar, necesita pasar tiempo con su familia, tiene otras ocupaciones también que tienen que ver con el ministerio, lo cual pueden hacer que no esté 100% disponible. Esta disposición no tiene nada que ver con disponibilidad, porque hay momentos donde él no puede estar. Imagínense que se presenta una situación estando el pastor de vacaciones en otro lugar, y lo digo con un ejemplo particular. Recuerdo que el pastor José una vez decía que tenía un niño que estaba enfermo en su congregación y él tenía el viaje familiar de vacaciones y él estando allá, pero también tiene esa preocupación donde qué le va a pasar a este niño si yo todavía estoy acá, si de pronto me toca acordar el viaje o no sabía qué hacer o tenía que estar su tiempo porque era el de vacaciones. Entonces, cierto tipo de cosas van a impedir que alguien pueda movilizarse, que un pastor no pueda estar disponible. Sin embargo, a lo que hablamos con disposición es que él tiene que estar allí presto para las ocasiones que demandarán de él estar presente para que pueda ministrar la palabra de Dios. Cuando hablamos de disposición, mis hermanos, yo me estoy refiriendo a esas circunstancias donde él debe estar preparado para exponer la palabra de verdad y con fidelidad anunciarla. Pablo también le dice a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y Pedro, en su primera carta, también nos denota esta disposición, en este caso es a todo creyente, pero se extiende evidentemente de manera también firme al pastor. Cuando él dice, 1 Pedro 3:15, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Siempre hay una buena manera como nosotros podemos comunicar la verdad del Señor. Aquí nos dice Pedro, con mansedumbre y reverencia. Las ocasiones donde el pastor debe tener esta disposición, mis hermanos, son muchas. No solamente están limitadas al sermón dominical, son muchas. Y permítanme mencionar algunos ejemplos de ellas. Un pastor puede tener esta disposición en los discipulados, en consejerías, en momentos de enfermedad, en un funeral, en bautizos, en nacimientos, matrimonios. Él debe tener la disposición de poder ir con la palabra de verdad y anunciarla a otros, cualquiera sea la ocasión se requiera. Esa es de su disposición, siempre a estar presto para servir a otros. Y pareciera que esto es algo obvio, pero a veces lo obvio no es tan obvio. Hay personas que pudiendo hacer este tipo de cosas, probablemente porque no tienen el llamado, o muy seguramente porque no tienen el llamado, por más que tengan el conocimiento de la palabra, carecen de disposición para ir a enseñarla. Y eso es algo también
que en una persona apta para enseñar no es solamente que él conozca, sino que también tenga la disposición de ir a predicar esa palabra. Para esto no se requiere del pastor perfección en cada una de sus intervenciones. No es que el pastor fue perfecto, es el mejor, la mejor reflexión que he escuchado cuando haya nacido un niño o cuando se casó alguien tremendo. Probablemente no sea perfecto en todo lo que dijo, pero fue preciso al usar la palabra de verdad, cortó bien, digamos, rectamente lo que quería decir el pasaje, pero estuvo allí para impartirla a los que necesitaban escuchar el mensaje. Y eso es lo que tendríamos que considerar: su precisión, su conocimiento de la Escritura y también su disposición a hacerlo, que es en sí mismo, mis hermanos, lo que hemos visto en estos pasajes. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Un pastor debe tener esta característica para ser apto para enseñar. Debe conocer la Escritura y cimentarla en su corazón. También debe estar dispuesto a enseñarla a otros. Pero, mis hermanos, de nada serviría esto si ese pastor no tiene la capacidad o habilidad para poder comunicarla. Puede tener el conocimiento, puede tener el deseo de ir, pero si no tiene la capacidad para poder comunicar, mis hermanos, no va a poder ser apto para enseñar. Y esto es otra de las características. Entonces, así que hablamos entonces de su habilidad para comunicar. ¿De qué puede servir que una persona tenga una gran noticia que compartir, dominar ese mensaje a la perfección, estar en el lugar y momento perfecto para que una audiencia pueda escucharlo y no tener la capacidad o habilidad para transmitir esa noticia? No serviría de nada. No serviría de nada, mis hermanos. La habilidad para comunicar, mis hermanos, debe ser medida en un pastor en cuanto a su capacidad para transmitir con palabras y locución el mensaje de Dios. Si a mí a menos que el Señor quisiera hacer algo que solamente Él puede hacer, si el Señor me pone en un lugar donde yo no hablo ese idioma, probablemente yo no sea apto para enseñar en ese lugar, por más que sea pastor de una iglesia local, porque pues no tengo la capacidad para comunicarme. ¿Cómo me van a entender las personas si yo no hablo su idioma? Y que evidentemente hay una posibilidad de poder comunicar a esas personas lo que el mensaje de Dios que tenemos para compartir. Es posible, mis hermanos, que la elocuencia, la retórica, el dominio del escenario y muchas otras capacidades este hombre pueda llegar a tener y hacer notable su habilidad para enseñar. Pero sabemos que no por poseer estas cosas, en definitiva, son una garantía de que el Señor esté con esa persona. En otras palabras, mis hermanos, las grandes habilidades para comunicar no garantizan el llamado de alguien. No estamos hablando aquí de tu capacidad de dominio del escenario y de la elocuencia con la que puedo referirme de las cosas, con la que puedo contarte una historia y conectar contigo. No estoy hablando de esta habilidad para comunicar. Evidentemente, si alguien tiene problemas con este tipo de cosas, como lo veremos al final, es posible que él pueda trabajar en alguna de las áreas donde tiene falencia. ¿Acaso un hombre que esté siendo llamado al ministerio del Señor no usa el tiempo para prepararlo, para que él conozca más de su palabra? Del mismo modo, él también puede ser preparado para conocer y tener más habilidades comunicativas cuando carece de muchas de ellas. Así que esto no es inmediatamente, si una persona es que él es como tartamudo. Sí, Moisés también lo era. ¿Y cuál fue el problema? ¿Lo usó o no lo usó el Señor para que comunicara su verdad? En el principio él tiene miedo y dice: Señor, ¿qué hago? Bueno, te voy a enviar a tu hermano Aarón, pero yo lo veo él bajando del monte con las tablas y yo no lo veo ningún tartamudo allí. Yo lo veo reprendiendo y refrenando a la gente. Y muchas veces, o ¿por qué fue que él no entró a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que él hizo? Golpeó la roca, nada más. No dijo nada. Se molestó y le dijo y al pueblo lo regaña. Así que, ¿qué pasó con el tartamudo entonces? No, que no podía hablar. Evidentemente, mis hermanos, no se trata de una persona que tenga grandes capacidades y que impresione, mis hermanos, porque nosotros somos fáciles de impresionar. Y alguien con una gran retórica y sólida argumentación ya inmediatamente acciona un switch en nuestras mentes que nos lleva a pensar que esa persona es un candidato al ministerio. De hecho, mis hermanos, en ocasiones cuando escuchamos a una persona con esta gran retórica, elocuencia y dominio del público y del escenario que conecta con las personas, decimos: es un pastor en potencia. Ni siquiera un candidato.
Le decimos que ya es pastor, pero que le falta un tris, como cuando la carne está asada y le falta el puntico de sal. Así queremos ver a hombres que nos sorprenden con este tipo de cosas. Mis hermanos, ¿y el llamado entonces qué? Solamente porque tiene habilidades. Yo podría traer una persona que una vez trabajó con nosotros que te vendía hasta un perro muerto. Tenía una habilidad para convencer a la gente que era impresionante. Y yo decía, yo en ese momento pensaba, si este muchacho fuera un creyente, ¿a cuántos no llevara la fe? Como si dependiera de él la salvación. Imagínate el absurdo en el que uno cae, simplemente porque tenía una habilidad para hablar. Era el propio que llaman de los paisas, ¿cómo es? Culebreros que llaman, que te embolatan y te terminan vendiendo. Que embolatan. Dice que cuando una persona hace porque habla tan rápido que tu cerebro no, como que va perdiendo oxígeno y te termina convenciendo. Algo así explican de esto. Pero muchas personas son impresionadas, mis hermanos, por lo que ven o lo que escuchan. Es siempre por lo externo. Debemos considerar el llamado de Dios. Por otro lado, mis hermanos, sucede con mucha frecuencia que a alguien con problemas en el área comunicativa, casi que le queremos sepultar y ponerle una lápida que diga, casi pastor, pero la parla no lo ayudó. Como si le pusiéramos una lápida a ese tartamudo que vemos otras cosas, pero dice casi, pero no. Deberíamos, mis hermanos, saber que si de nosotros dependiera, Moisés no habría sido escogido. Moisés no habría sido llamado para ser el libertador. Incluso, mis hermanos, les pongo otro caso en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro. Pedro, mis hermanos, era la persona con la comunicación tremendamente mal. Una persona que habla antes de pensar tiene un problema de comunicación terrible. Ese que está disparando lo primero que se le ocurre en su mente está mal, ¿cierto? La Escritura nos habla de tener discreción, prudencia. Y eso tiene que ver con el hablar. Es un problema en su área comunicativa. Todo lo que le venía a la mente lo disparaba. Y se metió en problemas con eso. Señor, hasta la muerte contigo, vamos. Señor, si alguien viene, yo, Señor, lo enfrento y lo que sea que él haya dicho allí con ese ánimo de este hombre impetuoso, ¿no? Poco prudente. Y luego el Señor le dice, no, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Así que con lo que él decía proclamar continuamente al Señor fue por la misma boca que termina muriendo, por decirlo de una manera, porque terminó negando al Señor. Luego, ni palabra pronunciar quería cuando estaba delante del Señor. Pero se nos dice la Escritura que ese hombre con este problema para hablar, para comunicar, para tener prudencia, fue usado por el Señor y fue el que Dios determinó que diera el primer sermón evangelístico de la historia, sacando a nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer predicador, primer sermón evangelístico. Se convirtieron 3,000 personas, se añadieron ese día. Ese hombre con una capacidad para comunicar mal, porque no tenía freno en sus palabras y el Señor lo utilizó. De modo, mis hermanos, que el Señor es quien determina, es el quien llama y nosotros tenemos que observar lo que deberíamos realmente observar en una persona. No aquello que nos sorprenda e impacte. Es posible que algunas cosas el Señor las haga evidente con algunos hermanos que Él les da esa capacidad, pero nosotros deberíamos seguir evaluando, no dejándonos sorprender. Deberíamos considerar lo que realmente el Señor nos llama a considerar. Por eso hemos estado dando y hablando de esta serie. Ahora bien, mis hermanos, lo que sí debe tener un pastor, lo que debe tener alguien apto para enseñar, es la capacidad de ser claro al momento de ministrar la palabra. ¿Podría un pastor o un candidato no ser el más elocuente o el más hábil comunicador? Sin embargo, si éste conoce la palabra, está a disposición y es claro al enseñar a otros, entonces podríamos decir que estamos ante alguien que cumple este requisito de apto para enseñar. ¿Es claro cuando enseña? ¿Lo que enseña lo enseña bien? Sí, pero todavía tiene problemas que me hace dormir. Bueno, o tú tienes problemas de sueño o de pronto el hermano todavía le falta comunicarse más animosamente, porque evidentemente también forma parte de las cosas, de las habilidades comunicativas. Pero eso no son cosas que necesariamente se consideren que restan en el llamado de él o en el requisito de ser apto para enseñar. Permítame introducir este pensamiento entre ustedes para que los consideremos al evaluar.
Estas características que hemos visto en cuanto a este requisito de ser apto para enseñar son necesarias las tres para así garantizar el cumplimiento del requisito. Permítanme poner ejemplos para hacerme entender mejor. Alguien que traza bien la palabra, que tiene una buena habilidad comunicativa, pero sin disposición a enseñar a otros, ¿ustedes creen que podría ser alguien apto para enseñar? Él conoce bien la palabra, él se sienta, es un tremendo teólogo formado, capacitado. Este hombre tiene una habilidad para comunicar cuando enseña tremenda, o que tiene una capacidad para hacerlo. Pero cada vez que se presenta una oportunidad para que él comunique eso a sus hermanos, él siempre dice, yo no puedo, no tengo tiempo, o yo no quiero, o no sé, la verdad. Evidentemente no es apto para enseñar. No tiene la disposición para enseñar a otros, que hablamos ahorita de esa disposición que tiene el pastor. ¿Usted conoce algún ejemplo de ello? No me lo diga, pero ¿usted conoce algún ejemplo de alguien así? Que sepa, que conozca de la Escritura, que tiene la capacidad, porque usted lo ha escuchado hablar de cualquier tema y usted sabe que tiene la madera, lo que tiene la posibilidad de comunicarlo, pero que simplemente no esté dispuesto a enseñarlo. Yo sí conozco personas así. Ahora, pensemos en otro escenario. Alguien que tiene una tremenda habilidad comunicativa y que siempre está a disposición, pero no traza bien la escritura. ¿Usted conoce personas así? Permítame poner un ejemplo. No sé porque yo no he escuchado todo lo que él pueda decir, pero sí he escuchado que en algunas ocasiones o en varias ocasiones ha errado en su comunicación. Sin embargo, en el uso de la escritura, en trazarla rectamente. Pero como comunicador es muy hábil. Y es ese famoso pastor argentino Dante Gebel. Yo personalmente creo que es un tremendo comunicador. Tiene una habilidad impresionante para contar historias que usted se queda ahí escuchando la historia. Si él le narra una historia de la escritura, usted dice, impresionante cómo la contó. Pero muchas veces al trazar el texto, allí erra. Así que en este asunto de apto para enseñar conforme a la escritura, una persona con ese, y permítame usarlo nada más como ejemplo, una persona con esa posibilidad de tener una clara aptitud comunicativa, una habilidad tremenda para contar, pero que tiene también esa disposición, pero carece de trazar bien la escritura, entonces no está siendo apto para enseñar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿podría alguien entonces que tiene tremenda habilidad comunicativa, pero alguien que está a disposición de compartir la palabra, que la escudriña con precisión, pero no tiene la capacidad para comunicarla, entonces también sería un impedido para poder ser apto para enseñar? El ejemplo ahora en cuestión es, traza con precisión la escritura, esa persona tiene disposición de compartirla, pero no tiene habilidad para comunicarla. No tiene la posibilidad de hacerlo. Le carece de muchas cosas. Cuando está en un escenario, por colocar un solo ejemplo, sus nervios no lo dejan pronunciar un discurso ni siquiera de 5 minutos. Entonces vamos dándonos cuenta que probablemente apto para enseñar no sea, o a menos que lo sea en ciertos escenarios, y eso sería otra cosa a considerar. Pero el pastor es apto para enseñar. Y créanme, mis hermanos, créanme, ninguno, por lo menos en mi caso, y cuando lo hablo con Alejo, también nos pasa, también le pasa. Hay un temor, pero es por la reverencia al Señor que siempre nos da cuando vamos a estar aquí para enseñar, porque sabemos de quién y qué vamos a decir. Así que ese temor siempre es bueno tenerlo. Pero si es alguien que siempre cuando va a enseñar dice, no, yo no puedo hacerlo, yo no, déjeme a mí sentado mejor. Entonces tú dices, mira, este no está hecho para esto. Probablemente el Señor no lo haya llamado a esto. Probablemente tenga, si usted conoce yo te conozco un amigo que tiene una habilidad para comunicarse, pero todo es a través de un escrito. Usted lo lee a él y usted queda fascinado. Pero cuando usted lo escucha, usted se da cuenta que tiene muchos problemas para comunicarse oralmente. Y un pastor no solamente puede comunicarse a través de cartas y a través de textos, lo hace también a través de el poder oralmente poder referirse o hablarle a otros. Así que el asunto aquí en cuestión sería que si hay falencias en algunas de estas áreas, los candidatos, los hermanos que evalúan a personas o aquellos que enseñan o aquellos que enseñamos, debemos procurar crecer en estas cosas. Debemos procurar crecer. Si aún nos falta seguir conociendo, y que nos va a faltar toda la vida para seguir conociendo de la palabra del Señor, tenemos que seguir esforzándonos, pero también en el otro asunto de cómo comunico mejor
la verdad, pero también cómo estoy más dispuesto a ir a pregonar su palabra. Este acto para enseñar, mis hermanos, involucra estos y seguramente algunas más cosas que por cuestiones de tiempo tal vez no he podido concretar. Así que esto de ser apto para enseñar es algo de vital importancia en un pastor o candidato al ministerio. Es tan vital, mis hermanos, esto es tan vital que es la única distinción que tiene un pastor referente al otro oficial de la iglesia, que es el diácono. La diferencia entre requisitos de un diácono y de un pastor es que el pastor es el que se le dice que debe ser apto para enseñar. El pastor debe tener esta característica, esta condición, este requisito para él ser llamado o para ser, sí, llamado al ministerio y para poder también ejecutarlo. Así que como conclusión, como cierre de esta enseñanza, mis hermanos, quiero dar un par de consideraciones. Un par de consideraciones. La primera va a estar dada a los pastores y a los que aspiran, a los que han pensado que quizás tienen el llamado. A esos hermanos aquí presentes, esta es la consideración. Todo obispo o anciano debería poseer este don en algún grado. Además, ninguno será apto para enseñar si él mismo no es enseñado o de un espíritu enseñable. Mis hermanos, la diferencia cuando se usa la palabra enseñable y cuando se usa la palabra enseñar o enseñado no varía mucho. De hecho, se dice que aquí nosotros traducimos esto como apto para enseñar, pero la palabra didácticos en griego podría ser tranquilamente que el pastor debe ser enseñable. Así que el pastor es enseñable y enseña. Apto para enseñar, pero también para enseñarse o para que le enseñen a él mismo. Así que si tú eres un aspirante al ministerio, en ti debe verse que tú eres una persona enseñable, es decir, que estás siempre en ese constante deseo de ser aprendido, de que le enseñen. Pero a veces vemos que más lo que sale a flote pudiera ser en las personas el deseo de estar aquí para que otros, para yo enseñarle a otros para que aprendan de mí y no estar allí para que el que está aquí me enseñe para yo aprender. Así que tengamos eso en cuenta, pastores y aspirantes al ministerio. El pastor debe ser apto para enseñar, o como he dicho, ninguno será apto para enseñar si él mismo no es enseñado o enseñable. Ahora, la segunda consideración es a ustedes, iglesia. Es a todos los demás hermanos. Esta habilidad o requisito solo podría ser provista como un don dado por Dios, mi hermano. Esto no es un asunto de cómo me emociona el hermano cuando habla, de cómo me emociona, de que yo siento cuando ese hermano me dice. Eso tiene que ver con un don provisto por Dios. Por tanto, como iglesia, debemos ser cuidadosos de elegir como ministros solamente a quienes el Señor llama y capacita para que lo sean. Esa debe ser nuestra función, mis hermanos. Evaluar. Nosotros, mis hermanos, no podemos ponernos en el lugar de Dios. Si Dios no ha llamado a una persona, mi hermano, ¿usted por qué va a decir que sí? ¿Por qué tú vas a decir que sí? Nosotros debemos evaluar si la persona tiene el llamado conforme a lo que estamos viendo, pero también ser aquellos que el Señor usa para poder aceptar lo que ha sido el llamado de Dios de esa persona. ¿Qué necesitamos entonces? Que el Señor nos ayude. Por tanto, mis hermanos, oremos.